Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces, envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle y allí donde entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada, haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer, llega él con los 12. Y mientras comían recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice, yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro, Simón, duermes, ni una hora has podido velar. Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados, ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya.
llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar, se acerca a él y le dice: Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le llevó la oreja. Y tomando la palabra Jesús, les dijo: como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Pero es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio: nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces, se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: adivina, y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni sé ni entiendo qué dices, y salió afuera, al portal, y cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él, se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín y, después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno, llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos?
La gente volvió a gritar, crucifícale. Pilato les decía, pero, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la siguen. Y se pusieron a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir, Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suerte saber qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto algunos de los presentes decían, mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo, dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba abajo. Al ver el centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y, llamando al centurión, le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban donde era puesto. Gloria a ti, Señor Jesús. La narración de la pasión y muerte de Jesucristo según el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 15 y 47 es un relato profundamente conmovedor y lleno de significado teológico y espiritual. A lo largo de este pasaje, encontramos una rica fuente de reflexión que nos invita a contemplar el amor redentor de Dios, la fragilidad humana y la esperanza de la resurrección. El relato comienza con la conspiración de los sumos sacerdotes y los escribas para arrestar a Jesús. Su deseo de matarlo revela el conflicto entre el poder religioso y la misión de Jesús de proclamar el reino de Dios. Esta conspiración nos lleva a reflexionar sobre los peligros del poder corrupto y la resistencia al mensaje del Evangelio. En la escena de la unción en Betania, una mujer derrama un costoso perfume sobre Jesús como un acto de amor y adoración. Aunque algunos lo ven como un desperdicio, Jesús lo recibe como un gesto de devoción sincera. Esta escena nos desafía a examinar nuestros propios corazones y a considerar cómo expresamos nuestro amor y gratitud hacia Dios y hacia los demás.
La traición de Judas y la negación de Pedro nos confrontan con la realidad del pecado y la fragilidad humana. A pesar de haber sido elegidos como discípulos de Jesús, ambos caen en la tentación y traicionan a su Maestro. Esta parte del relato nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y la necesidad de la gracia divina para resistir la tentación y perseverar en la fe. En el huerto de Getsemaní, Jesús experimenta una profunda angustia y agonía mientras ora al Padre. Su súplica para que la copa de sufrimiento sea apartada de él, pero su disposición a someterse a la voluntad de Dios, nos muestra el conflicto entre el deseo humano y la obediencia divina. Esta escena nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas y tribulaciones, y cómo podemos encontrar consuelo y fortaleza en la oración y la confianza en Dios. Durante su juicio ante Pilato y los líderes religiosos, Jesús permanece en silencio frente a las acusaciones y los falsos testimonios en su contra. Su actitud de mansedumbre y perdón nos desafía a seguir su ejemplo de paciencia y humildad, incluso en medio de la injusticia y el sufrimiento. Esta parte del relato nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos a las injusticias y cómo podemos mostrar compasión y perdón hacia aquellos que nos han hecho daño. La crucifixión de Jesús en el Calvario es el clímax de la narración de la pasión. Su muerte en la cruz es un acto supremo de amor redentor que ofrece perdón y reconciliación a toda la humanidad. La oscuridad que cubre la tierra y las palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos invitan a reflexionar sobre el sufrimiento y la soledad que experimentó Jesús en la cruz, así como sobre el significado de su sacrificio para nuestra salvación. La muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva vida. Su resurrección al tercer día nos ofrece la esperanza de la vida eterna y la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta parte del relato nos lleva a reflexionar sobre el significado de la resurrección para nuestra fe y cómo podemos vivir en la luz de la esperanza que nos ofrece Cristo resucitado. En conclusión, la narración de la pasión y muerte de Jesucristo según el Evangelio de Marcos es un relato poderoso que nos invita a reflexionar sobre el amor redentor de Dios, la fragilidad humana y la esperanza de la resurrección. A través de esta historia, encontramos inspiración y consuelo para nuestras propias vidas, así como un llamado a seguir a Jesús con fe y devoción en medio de los desafíos y tribulaciones de este mundo. Oremos juntos. Dios misericordioso y compasivo, nos reunimos ante ti en humildad y gratitud, recordando el profundo amor manifestado en la pasión y muerte de tu Hijo, Jesucristo. En este tiempo de reflexión y contemplación, te pedimos que nos concedas la gracia de comprender la profundidad de tu amor redentor y el sacrificio supremo de tu Hijo por nuestra salvación. Que el relato de la pasión según Marcos nos inspire a vivir con mayor compasión y generosidad, siguiendo el ejemplo de Jesús en su entrega total por los demás. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en nuestra fe y nos ayudes a enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida con la misma confianza y obediencia que Jesús mostró en el huerto de Getsemaní. Perdona nuestras faltas y debilidades, y concédenos la gracia de perdonar a quienes nos han hecho daño. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que perdonó a sus verdugos desde la cruz. Que la contemplación de la pasión de tu Hijo nos llene de esperanza y nos fortalezca en nuestra fe, recordándonos que la muerte no tiene la última palabra, sino que la resurrección de Cristo nos ofrece la promesa de vida eterna contigo. Te encomendamos, Señor, a todos los que sufren y están en necesidad, para que encuentren consuelo y esperanza en el amor de Cristo crucificado y resucitado. Concédenos, oh Dios, la gracia de vivir en comunión contigo y con nuestros hermanos y hermanas, siguiendo el ejemplo de humildad y servicio que nos enseñó tu Hijo amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.